La historia de Emilio el día de hoy es una historia en donde quizá podamos estar involucrados, los que estamos escuchando, ¿qué tal, Fernanda?, en algún momento de la vida. Yo creo que sí. Creo que sí hay que escuchar tu historia porque esto puede relacionarse desde los influencers que fueron sancionados hace unos días por lo de las menciones de este partido, hasta la reputación, hasta la imagen, el daño a la imagen de una persona, la calumnia. Y creo que tenemos que aprender de lo que es la realidad para estar con el foco prendido. En el mismo canal, sobre todo porque tú recordarás, Fer, recordarán quizá nuestros amigos que nos escuchan de este polémico proyecto de ley que Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, subió aquí en algún momento, por ahí de el mes de febrero, señalando, después de que pasó lo de Donald Trump, de que le cancelaron su cuenta de Twitter por estar haciendo Pues claro. algunos señalamientos y llamando al desorden, etcétera, etcétera, y que provoca precisamente que como consecuencia le cancelen la cuenta de Twitter a Donald Trump y que aquí en México nuestros diputados, en este caso nuestros senadores, y en el caso del senador Ricardo Monreal, dijera que pues habría que empezar a legislar las redes sociales. Y entonces entramos en una polémica inacabable, que hasta el momento todavía sigue, en torno a qué se puede y qué no se puede publicar en las redes sociales, hasta qué punto se debe permitir ciertas fotografías o ciertos señalamientos, cuáles sí, cuáles no. ¿Quién regularía este contenido? Claro. En este proyecto de ley de Ricardo Monreal se hacía el señalamiento que iba a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues prácticamente el árbitro final en cuestiones de moderación de contenido, habilitándolo para que él pudiera decidir, me refiero al Imagínate nada más. instituto, qué sí se puede publicar y qué no se puede publicar. Y también, pues, bajo este proyecto, que tuvieras también por el número de seguidores esta cuestión de a ver qué tan cierto es lo que tú publicas o no. Porque si tú tienes muchos seguidores, te daban el beneficio de la duda, pero si no tenías tantos seguidores, entonces prácticamente tenían o podría tener el derecho el instituto hasta de cancelarte la cuenta y desaparecerte o desaparecer esta cuenta de la que tú habías armado. Esta situación y este conflicto, que insisto todavía sigue en el debate público, que ahí se quedó porque Human Rights Watch incluso habló de que iba a ser ilegal el hecho de que empezaran a censurar las redes sociales y que no podría haber apertura para la libertad de expresión, sobre todo en este caso. Esto lo pongo ahí en la mesa, lo que sucede aquí en México, porque ahora vamos a hablar de dos historias, una que sucede en Inglaterra y una que sucede en Estados Unidos. Y saquen ustedes sus propias conclusiones y saquen ustedes este juicio de valor que de verdad nos importa mucho. Vamos a empezar con la historia de Rachel Burns, que trabajaba en una casa, como en un asilo, en donde apoyaban a personas mayores y personas adultos vulnerables en el sur de Inglaterra. Este asilo es Park Hall, en donde ella inició como asistente, empezó a trabajar y finalmente durante sus años de labor allí fue reconocida y finalmente la llegan a nombrar gerente de este lugar. Comienza como asistente de cuidado, empieza a ascenderse, vuelve gerente y entonces ya cuando es gerente empieza a hacer ciertas modificaciones para darle una vida mejor a las personas que estaban allí, les empieza a hacer unas fiestecitas los viernes. Entonces, cada viernes, pues... Tu cara fue muy pícara, fue así como la fiestecita... No, porque... ¿Subida de tono o no? No, porque era una fiesta, estamos hablando de que es Inglaterra, entonces eran unas fiestas bastante fresas, para las personas adultos mayores, eso sí, tenían que ir muy, muy kiki, los vestía bien, que fueran así casi de etiqueta, tenían que ciertos protocolos, les ponía globitos en las mesas, los adornaba bonito. ¿Globitos o globos? Globos. Globos, bien. Globos. Sí, sí. Sí, globos. Le ponían los globos. Y entonces,
preparaban una rica y deliciosa cena y era prácticamente la hora del aficionado y ella, como era una de las grandes aficionadas y se sentía cantante frustrada, Se echaban su se karaoke. echaba su karaoke. Entonces preparaba canciones de Boney M, de Roberta Flack, en fin, de esa época que a ella dice le gustaba mucho. Y entonces, pues ella era prácticamente el show. Entonces, es mi asilo, es mi espacio, es mi cena y yo hago lo que se me pega la gana. Entonces, se montaba en el show, cantaba, hacía la fiesta, la cena y tan. Cierta ocasión, decide en el año de 2015, después de una cena de prenavideña, en un viernes, decide, cuando llega a su casa, pues, subir las fotos en Facebook de la fiesta que acababa de pasar, de esta noche. Una noche muy tranquila. Pone en su Facebook una foto donde están cantando, pone una foto donde están las mesas, pone una foto bla, 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 y con los compañeros, etcétera, etcétera. 2 meses después, Rachel recibe una llamada telefónica de la oficina central del Park Hall en donde le dicen que prácticamente está despedida y que tenía que ir primero a la oficina porque tenían que hablar con ella y la sentencia es que está despedida. Rachel había cometido 4 errores. 1, había publicado las fotos en Facebook. 2, había identificado a un residente o lo había etiquetado a uno de los residentes de Park Hall allí, pues como residente de allí, como una persona adulta, Con pero su que además nombre, tagueándolo. Sí, ajá, no, Aquí estamos con Emilio. Pedro González. Pero resulta que Pedro González tenía síndrome de Down. Entonces lo pone, lo etiqueta. Parece que se burla. Pues así lo tomaron, supongo. Y entonces lo pone. Otro de los errores es que había publicado un video de cuando estaban ahí cantando. Y el cuarto es que era amiga, Rachel era amiga en Facebook de un pariente de uno de los residentes. Entonces, todos estos fueron incumplimientos de la política del Consejo del Condado de Surrey. Y 2 días después, entonces, a Rachel la suspenden y le dicen, a ver, prácticamente lo que hiciste está muy mal, te vamos a despedir. Ella admite las acusaciones, dice, sí, cometí un error, creo que el haber subido las fotos o haber subido el video, pues estuvo mal y haberlas puesto en Facebook. Las fotos no tienen gran cosa ni tampoco eran ofensivas, simplemente las subió a Facebook como una política que no estaba permitida dentro de esta casa de asistencia. Entonces le dicen, estás despedida. Tienes 2 días para decidir, una, o te degradamos, ya no vas a ser gerente, te degradamos y te bajamos prácticamente el sueldo más allá de la mitad, o la otra es que quedas despedida. Tú escoge. Entonces, es en ese momento que empieza... ¿Con ley en mano o nada más de amenaza? Bajo la política del condado. Del Consejo y del Condado. Entonces, en ese momento, dice, no, es que no puedo aceptar que me degraden con el salario que me van a dar, pero tampoco puedo permitir que me despidan solamente por 21 años de carrera, 21 años allí, y solamente por una foto que subo a Facebook. O sea, no es coherente, no debe de ser así. No. Finalmente... Exagerado. El tema es que le dice, no, a ver, dame chance, 2 días no es suficiente. Pasan los 2 días, no, ella está en este rollo de existencial de sí, de qué acepto, qué no acepto, a qué le digo que sí, a qué le digo que no, y finalmente le llega una carta y un aviso diciéndole, estás despedida. Punto. No le da más. Ante esta situación, lo que ella decide es entonces irse a juicio y levantar hacer un juicio y levantar para defenderse una demanda contra el sitio diciéndoles, me están despidiendo injustificadamente porque al final de cuentas ni siquiera me están dando tiempo de decidir. Empieza en una guerra, en una batalla legal en el otoño de 2016, lleva al Consejo del Condado de Surrey a un tribunal laboral en donde empiezan precisamente a discutir este asunto. Una de las cosas que pasa es que ella sufre de depresiones, de ansiedad y su esposo está enfermo y entonces su esposo no trabaja o no podía trabajar, ella cae en esta depresión y entonces pues empiezan a vérselas muy mal porque empiezan a tener deudas, porque empiezan a tener problemas en la relación, empiezan a pedir prestado para poder sobrevivir porque además ya no le pagan, obviamente, entonces empieza a tener una situación sumamente difícil al grado de que pues es hospitalizada, el juez no puede, en un momento están haciendo en el juicio y el juez tiene que suspender
la sesión porque ella entra en una cuestión de ansiedad, casi se desmaya, casi le da un infarto, entonces la No, qué tienen que suspender barbaridad. porque estaba demasiado concentrada en todo este asunto. Y bueno, finalmente, después de 20 meses, casi 20 meses, el tribunal confirma la denuncia de despido improcedente. Dicen, no, a ver, la despidieron de manera ilegal. Lo que hizo, bajo los términos del consejo de este instituto, pueden tener sus razones, pero no podían haberle solamente dado 2 días para que ella tomara una determinación. Entonces, por eso lo declaran improcedente. Entonces, lo que le dice es, vamos a revisar bien el caso y a ver qué procede y en determinado momento puedan llegar a un arreglo. El tema es que, pues, el juicio sigue abierto. Ella sigue peleando. Fíjate, estamos hablando desde el 2015 que pasa esto. En el 2017 se van a juicio, 2016-2017, y hasta ahorita todavía sigue abierto el caso en el que todavía no le determinan si, pues, la cantidad que le tendrían que pagar por haberla despedido. ¿Cómo indemnizarla? Ah, sí, exactamente. Ajá. Que ella es lo que no quiere, ella es lo que dice, yo no, ¿cuánto me van a pagar? Porque además le ofrecían 7,000 libras esterlinas, o sea, para ella después de 21 años era, Pues no nada. me están dando absolutamente nada. Y prácticamente lo que yo necesito es que me recuperen mi trabajo. Ahora hay un problema. Parkhold ya cerró después de algunos años, el 30 de junio del 2017, como parte de los nuevos planes del Consejo del Condado, pues decidieron cerrar las 6 residencias que poseía este instituto, el Parkhold, y pues ya le dijeron, pues bueno, vamos a seguir peleando, pero aún con todo, no te vamos a reinstalar, no podemos reinstalarte porque ya estamos cerrados. 2, no te vamos a pagar lo que tienes porque ya prácticamente tampoco tenemos ingresos. 3, no podemos hacer absolutamente nada porque ya después de 3, 4 años, pues ya lo único que podemos es ofrecerte el que aceptes esta cantidad de, creo que eran 10,000 libras, y la otra pues es entonces seguir peleando en el juicio hasta a ver qué puede suceder. El tema es que ya hay un desgaste en el que ya no puede. ¿Qué pasa entonces, Emilio? En la historia de Emilio hoy, si nos acabas de sintonizar, es el caso de Rachel Burns, una mujer que cuidaba, bueno, se vuelve directora de un asilo allá en un condado en Estados Unidos, hace una fiesta con la gente del asilo y postea algunas fotografías en Facebook y eso le provoca que la corran, que, en fin, entre en un juicio para poderse defender, ¿no? Y poder cobrar su indemnización por 21 años que lleva trabajando ahí. Sin embargo, parece que la ley no está mucho de su lado. No está de su lado y prácticamente ya no pueden hacer absolutamente nada, y entonces mucho de lo que se alega en este caso en Inglaterra y sobre todo en este condado de Surrey es ¿y dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho Claro. de que yo no lo estoy publicando en mi Facebook, lo estoy publicando en mi cuenta personal y no estoy dañando absolutamente a nadie? Sin embargo, las reglas claras que podría decir es que así se manejan o así lo establece la misma ley es no, estás incumpliendo una cuestión en la que estás exponiendo un rostro de una persona con síndrome de Down y estás exponiendo también un lugar que es privado, que es esta casa de asistencia, Parkhold. Entonces, no puedes tú publicar lo que sucede aquí adentro. Y lo hiciste. Y entonces la consecuencia es, estás despedida. Y ahí queda este tema. Ahora, eso fue en el 2015, llegamos hasta el 2017, donde empieza con todo este asunto de que hace el juicio, de que le cierran todas las puertas, las demás instituciones de la misma firma. Y en ese mismo año, en Pensilvania, en mayo del 2017, vamos con el caso de Brandy Levy. Ella tiene 14 años en ese momento, en ese año, era porrista del equipo universitario junior en Pensilvania, y entonces ella va a hacer una prueba a las porristas de su escuela, pero para la categoría de universitaria.
Es decir, está en los junior. O sea, una audiencia. Sí. Le Va a una ponen a hacer prueba a su ver si- prueba. ajá, sí. Entonces hace su prueba y parece que falla, le va muy mal en la prueba. Y entonces no la aceptan y todo. Y entonces le dicen, no, pues gracias por participar. Llévate tus pompones. Llévate tus pompones, sí. Soy muy raro eso. Sí, raro, pues, se llaman pompones, ¿qué les digo? Llévate tus pompones a otro lado. Entonces ya se va a otro lado, pero resulta que a ese otro lado es que se va a una tienda, está en un centro comercial con un amigo y entonces decide tomarse una foto y subirla a Snapchat, en donde pues hace la Britney señal. Pintándole dedo a quién. Pintándole dedo ¿A a los las de porristas. Ah. A las porristas diciendo casi de me vale sorbete, malditas porristas, mendigas, no me Y interesa. eso postea, o sea, Sí, entonces lo postea y toma la foto junto con su amigo, los dos haciendo la Britney señal, inventándole a las porristas y a la escuela y al softball y a todo lo demás y todo lo que sea. Entonces, esa foto llega a un estudiante, compañero de ahí de la escuela, amigo de una chica que su mamá es entrenadora de las porristas de allí. Y entonces el chavo le dice, mira lo que acaba de publicar esta Brandy Levy. Y entonces ve, y como les está diciendo de groserías a los entrenadores y a las porristas, entonces deciden sacarla del equipo de las porristas, suspenderla, expulsarla por 1 año, y le dicen, estás fuera del equipo de las porristas. Hasta ahí dirías, pues vamos exactamente 1-1 como sucedería en el caso anterior. Resulta que Levy demanda al distrito escolar. O sea, me sacan por haber subido una foto. A ver, no, espérame. Y mi libertad de expresión. Entonces demanda al distrito escolar del área y argumentando que ella estaba haciendo uso o violando su derecho de libertad de expresión en la primera enmienda. Entonces, la escuela, cuando se va a juicio, pierde. Entonces dice, no, a ver, no podemos perder cuando lo que nosotros estamos haciendo es proteger a los alumnos en contra de acoso, de racismo, de cosas que, aunque no estén dentro de la escuela, nosotros nos preocupamos por lo que están haciendo fuera de la escuela, Híjole, sobre es que todo eso ya es un arma de doble filo. exacto, en esta situación. Y entonces se van a la Suprema Corte diciéndole, no, es que no podemos permitir que ella gane, la estudiante. Entonces se van a la Corte Suprema, o a la Suprema Corte, y ahí en la Suprema Corte, pues, pierden también. Pierde la escuela. Ándale. Porque en el caso de aquí, lo que dice la Suprema Corte o la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a Levy, es que nunca se daña en particular a un estudiante, ni tampoco es una medida en la que pueda cerrar la escuela o clausurarse la escuela por un daño o una amenaza o una situación que conlleve la misma fotografía. Entonces, no hay un daño, no hay un peligro, no hay una situación clara de violencia, no hay una situación clara de acoso, no hay una situación clara de racismo. Entonces, por consiguiente, simple y sencillamente, el caso no procede y a ella le permite nuevamente regresar a las porristas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representaba a Levy y a sus papás, argumenta que los estudiantes debían estar protegidos de la censura, porque lo que ahí cambia la perspectiva. En vez de que se le diga que ella está haciendo o dañando a las porristas, lo que la Unión de Libertades dice, lo que están es haciendo un tipo de censura en sus redes sociales, en donde ella tiene todo el derecho de poder publicar lo que ella quiera. En su decisión, la Corte Suprema concluye que el derecho de la ley de Levy a la libertad de expresión está protegida precisamente por la primera enmienda. Y entonces el caso se cae y es lo mismo. La misma fotografía, es una fotografía en Inglaterra, que a una chava le cuesta el trabajo por 21 años, y una fotografía de una chava en Estados Unidos y que termina con finales totalmente diferentes.
¿No te parece, a ver qué opinan ustedes, que hay una piel muy delgada hoy en día? Es decir, que como si los adolescentes estuvieran en una cúpula de cristal en donde todo se rompe, todo es agresión, todo es bullying, todo es... No me parece el pintarle dedo a las porristas, pues, ¿qué? Pues cada quien se pone el saco, ¿no? Pues cada quien le pinta el dedo a quien quiera. Exacto. Yo creo No que sé, sí. como que hay poco aguante, no sé cómo explicarlo. Es que sí, es que así sucede en este sentido. ¿Hasta dónde se permite que una foto o una mención o un escrito pueda o no dañar a otras personas y lo permitan o no? Bajo este tema de dónde empieza la libertad de expresión y Miren, dónde debe de empezar bajo el la acoso protección. que hemos vivido mujeres en las redes, las amenazas, el acoso, los insultos. No, hombre, la Britney señal es peccata minuta. Así es. Entonces, y nosotros no tenemos la posibilidad de denunciar, porque resulta que en México ya no procede ese tipo de delitos, de calumnia o demás. Puedes proceder con una amenaza, sentar bases de una amenaza, pero no pasa a mayores. Es decir, no avanza. No hay protección en ese sentido. Vean lo que nos han hecho en redes a cuántas periodistas, a cuántas mujeres. Y me refiero solo a mujeres. Uh-huh. También hombres. No acabas haciendo nada. Si nos doliera eso, imagínate. Tendríamos que pararlo. Totalmente. Porque es un acoso, es un abuso. Son amenazas, son infamias. Es calumnia. Aquí no se puede hacer nada en México. Imagínate hasta que le pintan el dedo y se encanija. Se encanija, sí, exacto. En la escuela, no, pues ya quisiera yo que cualquier grupo de comunicación se encanijara por cómo tratan en las redes a sus periodistas, a sus titulares. Imagínate que el Grupo Imagen se levantara en furioso, ¿no? Bueno, hasta de Pues no, varios niveles los exhiben en público, que es una situación también no, ha en la habido cual amenazas. ha sido fuerte, ¿no? No quiero ni mencionar a varias porque no me quiero brincar ninguna en la lista, pero hemos sido verdaderamente vapuleadas, difamadas, insultadas, amenazadas, perseguidas. Fíjense, y estamos hablando que pues, supuestamente hay protección de derechos humanos, ya hay libertad de expresión. No, o sea, ahí está en las redes. Te lo puede demostrar que las mujeres pasamos aceite ahí. Sí, sin duda, sin duda. Y si tú tienes un rigor periodístico y si tú das una nota que a alguno no le gustó, no, pues se te deja venir cuanta gente. Por eso a mí esto me parece un poco de risa, ¿sí me explico? Porque pues te pinto el dedo y que, ay, me pintaste el dedo, como que es muy de cristal, no tienen ese aguante, pues, esas agallas, ese entender que, bueno, pues... Es que yo creo que esa también nos los dio las redes sociales. O sea, el hecho de que ahora cualquiera te puede insultar o ahora cualquiera te puede decir, pero también el hecho de que ahora ya cualquier ofensa la Sí, magnificas, ¿no? El que se aguanta se lleva. Exacto, el que se lleva se aguanta, ¿no? Sí, claro. Gracias, Emilio. Gracias, Qué Fer. tema, ¿eh? Muy discutible. Sí, hay mucha neurosis social, dice Roberto Villanueva. Cierto, hay hipersensibilidad. Sin duda.